dijo que realmente es interesante, porque dice que el estado de equilibrio de la inspiración tiene que ver con que la percepción ahí está abierta a la creación. Pero no es un estado permanente, me sugiere algo parecido a lo que es la atención flotante freudiana. Se trata del valor del instante, en que esa condición se va a producir. Pero lo que decía ya Rodolfo es que la reflexión nos lleva a la idea de intuición, como el momento que acompaña la inspiración, o sea que el par inspiración e intuición es el que presenta. La intuición entonces acompaña la inspiración, pero se diferencia en que la intuición es un estado activo, que le hace una zancadilla a la razón, se esconde de la razón, no la incorpora. La intuición es un paso antes de la razón. No busca razones lógicas, se adelanta un paso al camino abierto por la inspiración y ahí elige. La razón podría entonces ser un obstáculo, o bien seguir el surco abierto por la intuición. Eso ya es un compromiso, seguir el curso abierto por la intuición. Ese es un criterio abierto, pensado por las matemáticas, cuando ubicaban una intuición. Juan Calero decía, una intuición, la del número puro, la del uno, el número puro, anterior a todo razonamiento. La música surge cada vez de estos dos momentos entre la inspiración y la intuición de la armonía que se presenta a la escucha de todos nosotros. El mundo de la música o el mundo de lo artístico en general siempre está como en un limbo y la gente piensa cosas muy curiosas de eso. El artista pareciera ser alguien tocado por alguna entidad celeste, ¿verdad? Sí, que lo favorece, un mundo medio mágico. Y los artistas no comen, no cagan, no duermen, no sufren, solamente están como en esa especie de limbo ahí con los dioses, y hacen su cosa para los pobres mortales que van a recibir eso, que más tienen que pagar la entrada, tienen que ir a verlo, ¿no? Y si hay toda una asimetría muy perniciosa, que no es nada de eso, pero bueno, la gente piensa eso. Entonces siempre me tuve curiosidad por describir a mí mismo. Yo soy muy curioso, entonces describirme a mí mismo cómo es esto. ¿Qué es lo que hace cuando uno hace lo que hace? Cuando yo hago música, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es tan distinto de eso? ¿Qué particularidades tiene? ¿En qué me diferencio yo del herrero de la esquina, del panadero de la otra cuadra? Y si hay diferencias, bueno, ¿cuáles son? ¿no? ¿Cómo funciona un músico? En este caso un músico, bueno, podría ser un pintor, podría ser un... no me importa la materia artística, pero bueno, digamos la música. ¿Cómo funciona un músico? ¿Se es mejor músico porque se estudian las escalas? ¿Se toca mejor porque se estudia muchas horas? En definitiva, ¿qué es la música? En definitiva, es algo absolutamente inexistente. La música no tiene peso, color, aroma, no se le puede envasar. En un disco no hay música, digamos eso, ¿verdad? Un disco es como una caja de fotos, pero esas no son las personas. La música tiene un destino más vivo. La música ocurre solo cuando el músico la toca. Todo lo demás es un recuerdo. El disco es como una caja de fotos. Cuando yo veo las fotos de mis amigos, ¿qué cosa tan vieja acabo de decir? Una caja de fotos. Nadie tiene una caja de fotos. Todos van al teléfono celular, que yo ni tengo, pero bueno. Pero vamos a la caja de fotos. Entonces uno ve y dice, mirá Panchito, cuando se casó, entonces, y recuerda, pero no son esas personas. En principio eso es una imagen única y un momento único de esa persona, nada más. Pero esa persona hizo más cosas que eso, antes y después. Es como un fotograma de la película. Y un disco es eso, en definitiva. No es otra cosa. Igual que una partitura. La partitura es como un DNI. No es la música. A mí me hace gracia cuando los músicos dicen, acá está la música y ponen la partitura ahí. Eso no es la música. Es como que yo pongo el DNI y digo, acá estoy yo. No soy yo eso. Son apenas unos datos muy inciertos y muy dudosos de lo que es la persona.
¿no? Pero bueno, siempre me interesó saber qué pasaba con el músico. Esas cosas que nos atribuyen tan como entre mágica, dije antes, y medio también fantasía guardista, ¿no? Que a veces se pone al artista, generalmente se lo ponen en un... Es curioso esto, porque hay una cosa medio perversa acá, disculpen doctora que hable de esto, ¿no? Pero hay una cosa perversa, porque de pronto el músico es como el Elliot Ness, es intocable. Sí, se lo dijo a la inspiración, esa cosa celeste que se puso sobre su cabeza y le llevó los dedos a que hiciera eso. Y por otra parte, cuando uno dice, cuando el adolescente le dice al padre, voy a ser músico, vas a ser un borracho. ¿De qué vas a alimentar a tu familia? De hecho, que la policía, cuando uno va a hacer un trámite de música, ¿y de qué trabaja? Pero claro, y no solamente en la dictadura militar, se habla también. Entonces la música no es una profesión, pero es algo encantado, ¿no? Que todos dicen, ah, es músico. Entonces es curioso, pero es como una polarización. Y ninguna de las dos es real. Es curioso esto. La música es otra cosa, el músico es otra cosa. Ni una ni la otra. Entonces, ya la primera tarea del músico tal vez es abrirse paso en esa especie de dicotomía que nos tiene como estaqueados, ¿no? Por un lado nos tiran para allá, por otro lado nos tiran para allá. Nos ponen un cartelito y así funcionamos los músicos. ¿Y cómo convencer a los demás que uno es así? Porque la gente a veces no quiere comprender mucho, la gente es cruel cuando se sana, no dice tanto, ¿no? La intuición y la inspiración. Yo pensaba hace ya un tiempo, porque estoy trabajando en unos apuntes, esa ligereza con que la gente también maneja la palabra inspiración. Oh, el músico está inspirado, no lo molesten. ¿Qué será la inspiración? Bueno, inspirar es esto. Un principio, ¿no? Desde la biología es ingresar aire y expirar es lo contrario. También expirar es otra cosa, ¿no? Son más definitivas. No sé si son tan definitivas. En definitiva. La inspiración, por ponerle un marco más o menos razonable, porque si no, siempre estamos en la magia. La inspiración es una especie de dote que esta persona es inspirada y esta no. En la vida le tocó esa suerte. Mi hijo me salió Batista, ¿vio? Le dice la madre del vecino, ¿no? ¿Qué es eso? ¿El artista nació o se hizo? O ambas cosas. ¿Cuánto hay de innato en algo? No solamente en el artista, digo, un ser humano que haga algo. Eso que hace, ¿cuánto de innato? ¿Con cuánto de innato lo hace bien, y con cuánto de adquirido? ¿Y lo adquirido qué es? ¿El estudio? ¿Solamente el estudio? Y ahí tenemos que hablar del estudio. ¿Qué es el estudio? ¿El diploma en el conservatorio, en el colegio de músico o qué? ¿O la vida que te va enseñando? Yo pienso que la inspiración para destruir esas con una idea medio iconoclasta. Yo soy muy iconoclasta, ¿no? Creo que la inspiración podemos pensar que es un estado, como dije recién, de equilibrio biopsíquico. Digo, en la medida en que reconozcamos que estamos hechos de esas dos naturalezas, una constante y sonante del cuerpo, los glóbulos rojos, la sangre, el pH, las hormonas, toda esa cosa que nos hacen reconocibles y corpóreos, y después esa otra cosa que son actitudes, que no sé bien cómo medirlas, pero que existen. Entonces, para mí es eso que se llama psiquis, otros dirán alma. Yo mucho en el alma no sé bien qué es. Entonces creo que son esas actitudes que se manifiestan en esa especie de estado de psiquis. Cuando todo eso está en equilibrio, voy a poner ejemplos medio torpes tal vez, pero digamos, no me duele la muela, no estoy digestivo, somnoliento, preocupado porque no pagué las expensas, no me enojé con mi mujer. Estoy en un buen estado. Convengamos que estoy en un estado irreprochable. No tengo de qué quejarme. Por lo tanto, es probable, no es seguro, es probable que las capacidades perceptivas, el oído, el olfato, el tacto, el gusto y la vista, estén en mejor disposición, porque en definitiva los sentidos no son otra cosa que una manifestación corpórea, que toman la realidad. Son los lugares sensibles de uno, la retina, todo lo que tiene adentro del oído, el martillo, el yunque, no sé, otra cosa,
Sí, la piel, las papilas gustativas, bueno, no voy a describir eso, ya lo saben todos ustedes, ¿no? Son áreas sensibles que nos permiten captar la realidad visual, sonora, auditiva, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo estoy bien físicamente, y eso es físico, eso es biológico, obviamente eso también está bien. Por lo tanto, está en el mejor estado de funcionamiento. Es como un auto con un tanque lleno y el aceite recién cambiado y todo bien. Y las gomas con su aire que tienen que tener. Y si no hay otro problema mecánico, el viaje está casi asegurado. Anda mejor, es seguro, es así. Y si psíquicamente no estoy atormentado por otras cuestiones que también inciden sobre lo corporal, tengo acidez, porque tuve un disgusto. No, se me cae el pelo, porque el cuerpo pasa su factura. En realidad el cuerpo está diciendo lo que le está pasando. Si todo eso no ocurre y estoy bien, y entiéndase que uno no está bien 24 horas todos los días, puede estar momentos, a veces, pero digamos, llegado a ese momento, uno está en la mejor situación para percibir la realidad. Cuando cruza la calle ve el semáforo mejor. Todas las imágenes son más visibles, todo lo que oye lo oye mejor. Todo está más alerta. Los datos ingresan de una manera sin conflicto. No se cruzan. Ah, creí que era tal cosa. Ah, escuché eso. No, pero era eso. Era Juan, no, mirá, me confundí, era Pedro. Esas confusiones, esas torpezas. ¿Dónde dejé los documentos? La llave, che, ¿hoy qué día es? Todas esas cosas, salvo que esa persona tenga algún otro tipo de problemas, ese tipo de torpezas que uno le llama cotidianamente, son en realidad una baja de una merma, un estado no de equilibrio del sistema sensorial. Digo, yo me explico eso y la verdad me quedo tranquilo. Si uno está en ese estado, haga lo que haga, voy a hacer un guiso de lenteja, el asado, acariciar a mi perro, hacer el amor o hacer una melodía, eso lo voy a hacer mejor, porque estoy en mejor disposición. Claro, lo voy a hacer mejor si además tengo los recursos, porque si quiero tocar música y no estudié, pero nunca me voy a tocar. Si quiero hacer un pan, pero no me prende el fuego, o no tengo harina, y no voy a poder hacer pan. O nunca hice, seguramente no voy a saber cómo se hace. Entonces digo, estoy en buena disposición, pero además tengo que tener las herramientas, que son adquiribles. Picasso decía, la inspiración existe, pero más vale que te encuentres trabajando. Y es verdad, eso es absolutamente cierto. Entonces, la inspiración, resumiendo, ¿qué sería? Una posibilidad de ver mejor, de oír mejor, de iluminar un territorio, ese territorio por donde voy, la calle, el pan que voy a hacer, el amor que voy a hacer con mi mujer, la música que voy a componer, lo que fuere. Lo que voy a hacer, ese camino que voy a emprender en ese momento, lo voy a tener más iluminado. Pero la intuición es lo que decide el camino. La inspiración ilumina los caminos y la intuición dice es por ahí. Primero necesito ver y luego decidir. La intuición es activa, la inspiración es pasiva. La inspiración es prender las luces. Y cuando uno dice, me parece que es por allá, esa es la intuición. La intuición muchas veces, en la generalidad de los casos, y sobre todo en estas sociedades de alto consumo y de despersonalización, y donde los gustos ya no son los gustos, si uno le para a una persona por la calle y le dice, ¿qué te gusta? ¿Por qué usas ese pantalón así? Porque no saben qué decir, no tienen gustos propios, han perdido los gustos, se han masificado, obedecen a un gusto estándar industrial. La moda, la comida, hacen porque los demás hacen. En realidad, esta es la sociedad en la que estamos, nos guste o no, es así. ¿Cuánto habremos hecho para colaborar con eso? No lo sé. En ese sentido yo me planteo qué mierda estamos dejando a los hijos. ¿No? Pero ese es otro tema también. Entonces, la inspiración y la intuición, aunque se necesite de un equilibrio biopsíquico, también es necesario tener el entrenamiento para no permitir que se crucen, por malos hábitos adquiridos en esta sociedad tan cerebral, hábitos cognitivos, por ejemplo. Y esto me pasa con los estudiantes. Viene un estudiante y me trae un trabajo. Entonces yo le digo, decime, ¿por qué pusiste esta cosa ahí? Lo que fuere. Un giro melódico, un acorde, lo que fuere.
le pregunto, ¿te gusta? O incluso tocando, qué sé yo, no importa, escribiendo, tocando, haciendo música. Entonces me dice, no, lo que pasa es que es interesante porque, no importa si es interesante, si te gusta o no, ¿lo sentiste o no? No, es que me parece que se hace equilibrio, no. Entonces, hay toda una cuestión cerebral que a los codazos se pone adelante de la sensación. Yo siempre digo, hay que sentir primero y después comentarle a la razón lo que estamos sintiendo. Sería un poco ese camino, ¿no? La razón vendrá ahí cuando la intuición pareciera no encontrar lo que buscamos. Ahí cuando hay alguna dificultad, alguna confusión, ahí yo tal vez golpearía a la puertita de la reflexión y no me comería todo lo que dice. Escucharía lo que me dice. Y lo analizaría y vería si tiene razón. A veces tiene razón y a veces la razón no tiene razón. Esto también es cierto. Porque la razón parece que se alimentara de reglas estériles que están en los tratados de armonía o de composición, o en toda la bibliografía que el ser humano genera. Y ahí a veces no están las verdades. Las verdades, por seguir usando esta cacofónica sintaxis, las verdades no están ahí. Las verdades verdaderas están en otro lado. Entonces cuando alguien me dice, ¿y usted cómo estudia música? Y viviendo, ¿cómo que estudia música? Digamos, saber que dos corcheas son una negra no es saber música. Esto es como hacer la tabla de multiplicar. Pero la tabla de multiplicar no me enseña, no me da la sensación de las cantidades. Yo no concibo al mundo en sus cantidades porque me aprendí las tablas de multiplicar o porque hice ingeniería, no sé. No, la verdad es que no. La sensación que me produce el agua cuando lo tomo, esa cantidad, no más ni menos, esa sensación no me la da la razón numérica, me la da otra cosa. Si uno no incorpora esas cosas desde ese lado, solo va a quedar en la partitura o en el instrumento esas hojas amarillentas de los libros. Esto es lo que quiero decir. Por eso yo quiero salvaguardar siempre, y se lo digo al estudiante y me lo digo a mí, porque yo no soy el que tiene la primera piedra. No es que digo esto porque, señores, yo ya estoy superado y esto a mí no me toca. También me toca. Más de una vez cuando estoy escribiendo aparecen esos fantasmitas, esos otros mederos que andan por ahí dando vueltas y me golpean y me dicen, ¿y por qué no pones esto? Y decía, claro, ¿y por qué? ¿Y ese acorde por qué no? Y dice, bueno, pero ahí ese lugar donde estuvieron ustedes es un march de voz. Estoy a las trompadas conmigo mismo casi permanentemente. Tengo que estar muy a la defensiva porque muchas veces hay un medero que viene como ese canto de sirena, ¿no? Todo seductor, entonces pone que ese acorde ahí me demuestra así, estoy diciendo cualquier cosa, un elemento de la música. Y si yo estoy medio débil, o distraído, o no muy inspirado, o mi intuición está debilucha, digo, qué bien, qué va, ¿cómo no digo gracias? Y lo pongo. Si puse eso, lo más probable es que eso, no es que lo puse y quedó como algo ingenuo puesto, seguramente eso redirecciona lo que va a seguir. Porque la música son decisiones permanentes de izquierda a derecha, es decir, uno va escribiendo, somos dextrófilos, uno va escribiendo y va sumando cosas, ¿no? Entonces, esto que voy a sumar ahora va a tener que ver con eso que sumé, porque si no, no tiene ninguna relación. Eso que dije va a generar estas cosas. Si eso que dije está mal, y esto está sospechoso. Entonces, un paso malo genera otros pasos malos. Uno tiene que estar con una lupa. Esto no significa no disfrutar, entonces pareciera que con esto que acabo de decir, uy Dios, no voy a estudiar música, sí, este tipo, que soy yo, ¿no? Este tipo soy yo ahora. ¿Cuenta todo eso? ¿Quién va a hacer música en ese ambiente? No, yo disfruto muchísimo. Lo que digo es que estoy en un estado como de mucha alerta, de mucha... Me siento muy vivo, esto es lo que digo, porque estoy como imagino que yo no soy pescador ni me parece horrendo eso, pero digamos como alguien, a ver qué ejemplo podría dar. Como alguien que quiere estar logrando algo, conquistando algo. Y entonces mide sus acciones y sus fuerzas para lograr eso que está queriendo conquistar, pero también tiene que medir las consecuencias de eso. Entonces hay una cantidad por supuesto que hay cuestiones éticas, cuestiones sentimentales, cuestiones de todo tipo, hay un pasto muy rico, cosas históricas, cosas, qué sé yo, de memoria muscular, de muchas memorias, uno también actúa
más de una vez, actúa y pone algo que en realidad alguna de las memorias lo indujo a poner eso. La inteligencia está en dar un paso atrás y decir, a ver, poner en crisis. Yo siempre pongo en crisis todo. No me voy a acostar si algo que hice hoy no lo pongo en crisis. Y me parece maravilloso. Y lo destruyo y lo despedazo. Y si tiene eso, la misma convicción, se va a armar solo. Y ahí yo diré que está muy bien. Pero si queda hecho pedazos, quiere decir que no estaba bien. Ese momento no es fácil, porque uno no es un ángel. Uno viene también con todas las mierdas heredadas de una sociedad putrefacta. Entonces también viene con necesidades del éxito. Si hago eso, pero ese final parece que no pasa nada. Y este tema es medio flojón. Mismo uno cuando elige un repertorio para ir a tocar, y los músicos dicen, no, mira, este tema pongámoslo ahí porque no lo aplauden mucho. Es decir, ¿con qué criterio uno juzga la música en definitiva? Con un criterio exitista. Como ese tema lo aplauden, pongámoslo al final. Así la gente se va con una idea de qué maravilla es esto. Todo eso también me pasa. Me pasa cuando elijo esto, cuando ordeno aquello, cuando decido ir componiendo, cuando toco me pasa. ¿Hasta qué punto uno ejerce? A ver, tocar música es un poco ejercer la seducción. Desde la masculinidad, pues una mujer desde la feminidad. Acá hay otro tema interesante de cualquier hora. Disculpen, ¿eh? ¿Hablo mucho? No, por ahí aburro un poco o abrumo. Bueno, no, lo que quería decir, a ver si me cruzó otra idea. Lo último que había dicho. Sí, ahí está, dos cosas quiero decir, dos. Yo digo, no, estoy tomándome el tiempo. A ver, voy a ir más atrás. No, estoy reflexionando por esto. Sí, la verdad, el ser humano tiene, su naturaleza es polarizada. Están los hombres y las mujeres, lo masculino y lo femenino. Es una auténtica digitalización. No somos como la lombriz solitaria. La lombriz solitaria, ella misma, un solo organismo, tiene los dos sexos. Se llaman gonadas en biología. Tiene la sexualidad masculina y femenina. Entonces, la misma lombriz, el mismo objeto, el mismo gusanito, se autofecunda y de ella salen las lombricitas. No tiene que pintarse los labios, ponerse rímel o dejarse la barba. No tiene que ejercer ni feminidad ni masculinidad, porque no tiene que conquistar a nadie. Se autofecunda, y no solamente la lombriz. Puse la lombriz pobrecita porque pareciera ser el ejemplo que me acuerdo. Pero en la escala zoológica, muchos representantes del mundo animal tienen esa naturaleza. La raza humana no, como tantas otras. Está dividida en masculino y femenino, dos géneros. Y para que la raza humana persista, quizás darwinistamente voy a decir esto, y necesita que se atraiga. Y si no me atraigo con el mismo puesto, estamos fritos. No habría continuidad. Una especie no se suicida, busca continuarse. Entonces, para continuarse, si el que sigue depende de estos dos, y este van a querer atraerse. Tocar música también es atraer a los demás. No de manera directa, uno dice, pero ¿qué? ¿Uno sube a tocar para conquistarse minas? Aunque muchos lo hacen, ¿no? ¿Quién lo hace? Que muchos lo hacen. Pero digo, seguramente que hay un ejercicio de la seducción. Pero un político lo tiene. Pero un comerciante que quiere vender sus productos lo tiene. Y pone la voz y hace cosas y chistes para que poder venderte eso. Si lo que quiere es vender. Y un político quiere ganar adeptos. Y todo lo que hacemos todos tiene eso, la necesidad de atraer al otro. De manera general, todo el público me aplaude o las minas me siguen. Ahí ya no importa, la necesidad de seducción. Esa seducción, si quieren, podemos llevarla al terreno un poco de... A ver, acá podríamos hacer una pregunta.
¿Está mal eso? No. Bueno, no está mal si no entran parámetros, disculpe que usar palabras que no debería, pero no tengo otras, en una zona patológica. Si ese ser hace eso siempre, de 0 a 10, 10 todos los días, y medio que no sé. Pero alguien que necesite hacerse un lugar en el mundo, todos, porque si no somos, no vamos a una ermita y chao. En la medida en que vivamos con otros, que desayunemos con otros, que veamos a otra gente, que hagamos música para otros, que hagamos lo que hagamos, que tengamos un hijo con otro. En la medida en que estemos insertos en un grupo social, queremos pertenecer. Y pertenecer, hay muchas maneras de pertenecer. A veces es despersonalizarse y parecerse al otro. Yo pertenezco al grupo, ¿no? Y otras veces es entrar en los mecanismos de seducción. O para ser aceptado, o con fines más mezquinos, apoderarse de los bienes del otro. Me tomo tu petróleo. Eso viene de la época de las cavernas, digo, en la época de las cavernas, el que tenía el garrote más largo era el dueño de la caverna, y se quedaba con las mujeres del otro, y con el fuego que habían encendido, y con el dinosaurio que habían cazado para comer. Y el otro grupo que no tenía ese garrote, chao, se cagaba de hambre. Es que es así. Entonces, o con fines de subsistencia, eso era necesario para subsistir. Yo te parto la cabeza porque quiero comer eso que conseguí. Punto. Muy animal sería para eso. La otra es más especulativa. Voy a tomar eso porque tengo menos esfuerzo en tomar lo que vos tenés que en generarlo hacia mí mismo. La otra es la necesidad que me acepten. Quiero que me miren, qué lindo que me digan, che, qué lindo corte de pelo. Qué bien te queda esa corbata, o lo que fuera, qué bien te salieron los mates hoy. Esas son lisonjas, que no está mal. ¿A quién no le gusta hacer? Seríamos muy mentirosos si dijéramos, no, a mí eso no. Sí, eso está muy bien. Ahora, hacer una música para que me aplaudan, o para que me digan qué lindo que tocas, la verdad, digo, la música no tendría que tener ese condicionamiento. Tendría que, el ser humano aspira a eso, pero su producto no tendría que estar dirigido hacia eso. Eso respecto de esto que acabo de decir, que es la seducción. Pero hablaba de otra cosa, quería hablar ahora de otra cosa. A veces me dicen, maestro, cuando toca una mujer, y si voy cuando toca un hombre, yo durante un tiempo me quedé pensando, y dije, a ver, en principio, ¿de dónde viene esa pregunta? O sea, ¿por qué quieres saber eso? Pero bueno, más allá de esa pregunta, es lo mismo. Supongamos que toque bien todas las notas. Irreprochable. A ver, si yo no admiro, no sé qué es. No sé si es una vagina o un pene que toca. No lo sé. ¿Es así? ¿O hay una feminidad y hay una masculinidad? Y yo descubro, a lo largo de mi vida, que hay una feminidad y hay una masculinidad, pero no reservada a la feminidad al femenino y la masculinidad al masculino. Yo cuando toco tengo que asumir mi parte femenina. Una melodía que es de diseño romo curvo, y de carácter, llamémosle, sutil está en todos lados, de carácter delicado tal vez, de carácter, sí, pero quiero decir algo más que eso, de carácter contenedor, ¿no? De sentir que uno, ¿viste cuando hace frío y uno se abriga? Ay, qué lindo esa sensación, ¿viste esa cosa, esa sensación corporal que da? La melodía da eso. Y eso no lo puedo hacer desde una masculinidad acérrima. Saldría una melodía toda así. Claro. Pero cuando la música se transforma en algo rítmico, anguloso y con muchos acentos, y ese vigor tan particular que la música necesita también. Y ahí está otra vez la cualidad. Entonces digo, todos tenemos, además de que tenemos los X y Y, ¿no? En los cromosomas, tenemos que asumir que cuando hacemos algo somos las dos cosas, aunque nuestro aspecto sea lo que sea. Yo tengo barba y aparentemente soy masculino para la sociedad. ¿Qué tan masculino soy? ¿Qué tanto femeninos y masculinos somos cada uno? Digo, cuando hacemos lo que hacemos. ¿Desde dónde hacemos lo que hacemos? ¿Desde un pedestal? No, yo soy hombre.
yo soy macho. Esto me recuerda a un mexicano que una vez me dice, pues en México somos todos machos. Y yo le digo, bueno, en Argentina somos mitad y mitad, la pasamos fenómeno. Sí. Entonces digo, ¿desde dónde hace uno lo que hace? Esto es muy curioso. Digo esto, que son reflexiones porque más de una vez un periodista, un estudiante mismo, cualquiera, dice, no, porque para tocar esto hay que ser macho. Y yo no puedo dejar pasar eso, no puedo. Para mí una clase de música, por supuesto, hay estudiantes, pero hay momentos en que tengo que parar la rotativa y empezar a conversar con eso, porque con esa idea no le va a funcionar la música. Desde ese lado tan mezquino y tan irreal por otra parte, porque puede que sea mezquino, no me importa eso, pero no es real. Si uno no asume eso y no está asumiendo su propia naturaleza, la verdadera naturaleza. Yo cuando toco a mí me pasa eso, la verdad, cuando me pasa eso. Y la paso mal. Un día me decidí estudiar con Rodolfo, que hace muchos años que yo lo sigo, desde que estaba en Generación Cero, de su grupo. Y un día entré, iba a tocar el timbre, iba a tocar el timbre porque yo vivía cerca de mi casa, porque yo vivo cerca de la casa. Fui a tocar el timbre y dije, no, mejor me voy, me fui. Después fui otra vez, toqué el timbre equivocado, dije, no, vengo más. Es una señal. Y después hablé con los colaboradores de él y seguía me conectaron y Rodolfo me llamó. Y ahí entré, digamos, al mundo que me abrió él generosamente. Había dos cuestiones que usted ya dijo, acá, que yo la comparé con la profesión nuestra, que es el inconsciente solo existe cuando uno habla. Y como la música solo existe cuando se toca, que es un poco lo que dijo ahí. Y después, otro concepto que trabajamos mucho en la escuela, que es el tema de lo real para nosotros, ya sabemos que es eso de que no se puede expresar y decir. Y leyendo una frase de Huxley decía que después del silencio la música era lo que más se aproximaba a poder expresarlo y expresarlo. Entonces, digamos, esto me decidió cuando me contactó el grupo, es decir, para aproximar al maestro de la escuela. Yo soy un padeciente del instrumento, porque es muy difícil, hago lo que puedo, el maestro lo sabe, y a mí me sorprende no solamente la generosidad de él, sino la destreza que tiene cuando compone. Él puede componer 5 o 10 minutos para mi asombro. Eso creo. Por lo menos, y lo hace lo hace a medida. Así que, bueno, son pequeñas anécdotas, yo no puedo decir mucho. Yo te agradezco, pero cuando alguien una vez me dice, termino de tocar una cosa. Maestro, ¿y cuándo le llevo a escribir eso? 76 años. Sí. No, al llevarlo al papel tardé media hora, qué sé yo, no sé. Pero la verdad, esas decisiones me llevaron a pensar. Por no ser más generoso y pensar que antes también, por no entrar en la panza de mi vieja y ¿cuándo nació? Cuando llegó al óvulo, ahí nació uno. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo uno es uno? Se origina. Que sería decir cuando una música se empieza a hacer música, ¿no? Un sonido, música. Bueno, pero eso es otro. Les estoy dando letras para que me digan, hacemos otra. ¿Qué instrumento toca? Yo, el bandoneón. ¿Dónde vive usted? No, está bien, me parece. Casi que se está en una ventaja, pero digo. Dejamos eso. Que el tango también es eso. ¿Quién, perdón? Sí, toca solamente el bandoneón. El tango común como algo que viene, ¿no es cierto? Como algo que viene de adentro, como un sentimiento también. Tango No viene, puedo olvidar. el tango viene de fuera. ¿De viene de afuera? Anidó adentro. Pero viene de fuera. ¿Cuándo te encontraste? ¿Cuántos años? Porque viste que de niño uno no le gustaba.
yo no sé qué pasaba en la panza de mi vieja, pero ahí ya pasaban cosas. No es solo un cordón umbilical la panza, o un líquido amniótico, es más que eso. Uno está ahí en la panza de su madre. Digo, cuando uno empieza a recibir información, cuando uno empieza a recibir estímulos, y ahí, ¿cuándo? Si no, cuando tuvo el diploma de facultad, ¿no? Estamos grabando. Mi instrumento está grabando solo. Lo dejo de grabar. ¿Eso es masculino o femenino? ¿Qué cosa? Entonces digo, uno recibe información, ¿qué es eso? Desde siempre, me parece. Por eso digo, ¿cuándo nace uno? Cuando la partera lo saca uno de adentro, no, antes ya hay información. Y la madre ya trae información de sus padres y sus padres de sus padres. Sí, pero además, sin entrar en ese terreno genético, mi querida amiga, digo, estando en la panza de mi vieja, y yo escuchaba a Alberto Castillo, porque es lo que se escuchaba en la radio, y las paredes musculosas de mi madre tanto no son, la música entraba, dicen que los bebés se escuchan. Por lo tanto, ¿cuándo? Entonces digo, el tango no viene de adentro, el tango viene de ese grupo social al cual uno pertenece. Anida adentro, se mezcla con uno, no sé bien qué rara comunión ocurre ahí, qué misteriosa síntesis ocurre entre uno y esa cosa que entra. La música, las voces, los conceptos, las imágenes, todo lo que nuestra sensorialidad ingresa, somos nosotros. Por lo demás somos una cáscara, huesos, músculos, todas esas cosas que no hace falta describir. Ponemos un instrumento, desarrollamos un gráfico de eso de anatomía, es una cáscara. Todo lo que está dentro, eso que nos hace personales, odiosos, amorosos, todo eso ha venido de afuera. Pero no de afuera, de allá, de Alemania, de Francia, vino de ahí. Sujeto mental. De ahí. Y un día uno tiene voz propia y habla, porque el ser humano es un ser sonoro, habla. Primero llora, hace ruido, saca cosas, ruidos entre otros. Cuando aprende a organizarlos, por ahí puede llegar a ser una música. Si tiene a mano un objeto que le permita organizar eso mejor, llámese bandoneón, piano, violín o voz humana, a lo mejor eso que hace, hasta llegar a convencer a los otros que es lindo. Eso que le llaman música, ¿ves? Que los institutos enseñan, fe, todo eso. ¿Había algún músico en su familia? No. ¿Sería necesario? No. A propósito Lo que de sí había era mucho cariño. Que me parece que eso es lo que me hizo música. Sí, ya. Me parece que cuando las cosas funcionan con amor, con confianza, a uno le hace hacer mejor las cosas. No sé qué hubiera sido yo si hubiera sido músico y si hubiera tenido otros padres, otra madre, otro entorno social, no lo sé. Pero si aún así hubiese sido músico, no sé si esa música sería la misma que hago hoy, porque en definitiva todo lo que hace, lo que uno hace, la caca de uno es lo que uno come. Disculpen el escatológico ejemplo, pero es así. Entonces, todo lo que uno termina haciendo un día, mirá, si es ingeniero, si es músico bandoneonista, todo lo que somos y lo que hacemos es lo que ingresó en nosotros, mal o bien, con cariño, con odio, defectuosamente,
de manera desbordada, desordenada, ordenada, todo eso somos nosotros. Solo lo devolvemos, porque no nos puede quedar adentro, se pudre. Es como las plantas, tienen que tener flores, aunque nadie las mire, y tienen que tener una flor. Después se caerá, pero tienen que sacar. ¿Te imaginas que la planta diga, no, si no viene nadie, yo flores no vamos a hacer este verano? Y no, la tiene que sacar. Nosotros hacemos lo mismo, hacemos cosas. Yo hago música, aquel hará otra cosa. Todos hacemos un ruido. Nos manifestamos así. La sociedad se encarga de parcelar, ya se encarga de parcelar. Entonces, si sos músico aparece un empresario, aparece una empresa discográfica, aparece un teatro, aparecen otros músicos que quieren tocar, aparece un público, se venden entradas para eso. Digo, se hace como toda una mercadería de eso que uno hace. Bueno, es el destino del ser humano, a ver, hacer eso, hacer vendible todo lo que el otro hace. En mi caso hago música, entonces se vende eso, se compra eso, se lo pone en un disco, en un paquete, me consideran músico, maestro de eso, de hecho estoy acá por eso. Entonces hay como toda una tipificación, que no sé si está mal o está bien, ahora estoy haciendo, ¿cómo dice usted, libre asociación? Sí, me solté la cadera y empecé a entrar. La última pregunta, porque después tenemos al compañero de Rodolfo. A propósito de la música, las empatías, las transferencias, los amores, los odios, ¿cómo fue la experiencia de tocar tangos con Barenboim? ¿Cómo fue? Como sí. A ver, voy a devolverte esto con una analogía. Vos sos de acá, imagino. Sos argentino. Sos de Buenos Aires. Bien. No digo para tener una composición. Muy bien. Supongamos que, no sé, ¿te gusta el fútbol? Sí, Bueno, a mí no, pero no importa, no me interesa. Bien. Eso dará. Está bien. Supongamos que vos vas con un amigo hablando de fútbol, del partido que vas a ver, del que viste, y estás, si sos apasionado de eso, estableces con él toda una comunicación llena de códigos, de cosas dichas a la mitad, pero ya se entienden, porque a veces no hay que completar todo. Justamente lo que a veces está sugerido es lo más rico. Me pasa esto con la música. Acabo de decir una cosa interesante. Claro, sí, claro. Digo, una melodía tiene que llegar al fin. ¿Qué sé yo? Bueno, no por dejarla inconclusa porque no sé qué hacer, Digo, a veces uno tira dardos y quedan ahí, ¿no? Y si pinchan es porque algo pasó. Entonces digo, mantenés esa charla con esa persona y vas yendo rumbo a algún lado, a la casa, a un café o desde tu casa. Suponete que esa persona sea un finlandés, que también le gusta el fútbol, pero habla mal, no, evidentemente no tiene tus códigos, no sabe de la cancha. ¿Cómo te sentirías? Y sí, hablaría, porque de última van a hacer algo juntos, van a hablar de ese partido al cual van a ir. Es un filipino que vino de visita, amigo de tu mujer. Entonces lo tienen en su casa y dicen, mañana hay partido, ¿a usted le gusta el fútbol? Vamos. Y van hablando. Pero vos sentís que hay algo raro en esa conversación, que hay algo carente, que no es rica, que es más mal informativa, que está carente de detalles, de sutilezas, de esas negruras que tiene la raza humana, la naturaleza humana, de esas cosas que están ahí subyaciendo. Eso es tocar con Barenboim. Eso pasó. Clarísimo. Eso es un extranjero. Todo un sonido maravilloso. Una lectura impresionante. Yo la verdad me quedaba con la boca abierta porque cuando nos encontramos en el primer ensayo alguien le trajo el solo de Fuego Lento de Salgán, que es un Paganini por 10, y se lo leyó de punta a punta. Pero yo digo, eso es la música. Esa destreza es la música. Qué lindo que es tener destreza. Yo estoy todos los días buscando tener un poco más de destreza, pese a que la naturaleza me va llevando para el otro lado. Cada vez uno es menos diestro. Porque bueno, los músculos no son los mismos, las articulaciones no son las mismas, las reacciones no son las mismas. Pero digo,
uno busca de hacer las cosas mejor. Pero es eso la música. ¿Pero qué tiene que ver con Barenboim en eso? Todo. Acabo de decirlo. No, porque no es músico y estudió con Barenboim. Ajá. No hice lo mismo. Me parece perfecto. Una beca. Claro. No. Pero ¿Se comprendió? Por eso. Digamos, la pasé bien. La pasé bien porque es un tipo conmigo, resultó muy afable, muy correcto, incluso hasta con cierto sentido del humor. Pero no, eso. Digo, si quiero tocar tango y disfrutar, y tengo que buscar un músico que toque tango. La música no son las notas que están escritas, esto queda claro, ¿no? La partitura tiene todo, menos la música. Entonces, y sí, todas esas negruras a las que me refería hoy, esos aspectos, esas zonas casi inexplicables, indefinibles, inescribibles, están en quien conoce un lenguaje, o lo conoce o no lo conoce. Lo otro es tocar datos escritos muy bien, que se acercan para un público que tiene un oído poco diferenciado y que no entiende mucho, maravilloso. Sí, en Europa fue bárbaro, porque era bárbaro, entonces en los teatros donde íbamos había gente en el escenario. Gustavo, subíamos a tocar con Daniel y con Héctor del bajo, y yo tenía que andar así, porque había gente en el escenario. Claro, era Barenboim y encima la novedad es que tocaba tango, el tango se estaba como poniendo de moda, entonces era una cosa de loco. Y yo digo, pero esa gente ¿qué oye? ¿Qué es lo que oye? O en todo caso, ¿qué es lo que siente? Que es la otra cosa. Y esas cosas que sienten y que conocen un lenguaje no las sienten. Tienen como una visión turística, extranjera. Con todo el respeto que tengo por el maestro Daniel Barenboim y lo bien que lo pasé y muchas cosas que aprendí de él también. Pero digo, si me apretás un poco, y prefiero tocar con el guitarrista de la gira que está en pedo todos los días. ¿Sabes qué? Tocaba, eso lo tocaba. Seguramente no sepa quién es Beethoven, pero el tango lo tocaba. Les agradezco la gentileza de estar acá, porque si ustedes no hubieran estado, yo esto no lo podía haber dicho. No hoy, por lo menos. Así que son cómplices, somos cómplices todos de un momento que a mí me hace muy bien, porque me gusta mucho comentar cosas. Será mi lado narcisista.